Irán habría abordado la producción de uranio metálico, que puede ser componente de las armas nucleares, según un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, al que tuvo acceso el diario The Wall Street Journal. Según el documento, Irán habría comenzado a producir este material el 6 de febrero, en una instalación nuclear que está bajo inspección del OIEA en Isfahán, y fabricado una pequeña cantidad, sin enriquecerla. En diciembre pasado, Teherán anunció que comenzaría a producir uranio metálico en un plazo de 5 meses, provocando alarma entre diplomáticos occidentales. A mediados de enero, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido instaron al país persa a detener esta actividad y retomar los compromisos en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. La producción de uranio metálico tiene implicaciones militares potencialmente graves, advirtieron en una declaración conjunta. Uno de los puntos del PAIC dice que durante 15 años Irán se abstendrá de producir y adquirir plutonio o uranio metálico y sus aleaciones, de realizar actividades de I+D con metalurgia de plutonio y uranio, o sus aleaciones, y de fundir, moldear y maquinar plutonio o uranio metálico. Irán logró enriquecer uranio hasta un 20% en su instalación nuclear de Fordow, declaró Behrouz Kamalvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, OEA. A eso de las 7 de la noche el 4 de enero llegamos al 20% de enriquecimiento, dijo Kamalvandi al canal de televisión IRIN. En diciembre, Irán aprobó una ley para aumentar su enriquecimiento de uranio y detener las inspecciones de la ONU de sus centros nucleares en respuesta al homicidio del físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. Meses antes, en agosto, Teherán comenzó a construir en Fordow un centro de investigación para producir isótopos estables con tecnologías avanzadas, un proyecto previsto por el PAIC. Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares en mayo de 2019, exactamente un año después de que Estados Unidos rompiera el PAIC e impusiera sanciones unilaterales a Teherán. La ONU pidió a Irán que respete el acuerdo nuclear de 2015, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto JCPOA, luego de su anuncio de que reanudó las operaciones de enriquecimiento de uranio, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en conferencia de prensa. Horas antes, el portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, dijo que el país comenzó a enriquecer uranio al 20% en la instalación nuclear de Fordow. Hemos dejado muy claro que creemos que todas las partes deben seguir defendiendo el JCPOA, y también instamos a Irán a respetar los términos del JCPOA y cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo Haq. Cuando se le preguntó sobre la incautación este lunes 4 por parte de Irán de un petrolero de bandera surcoreana en el Golfo Pérsico, Haq dijo que la ONU espera que el problema se resuelva bilateralmente. La agencia de noticias estatal iraní Fars informó que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica IRQ se había apoderado del petrolero de bandera surcoreana en el Golfo Pérsico. Los medios informaron que el barco, con destino a los Emiratos Árabes Unidos, transportaba productos químicos y fue incautado por contaminar las aguas. Los datos satelitales del rastreador en tiempo real de marinetraffic.com mostraron que el petrolero surcoreano MT Ankuchemi cambió su curso y entró en las aguas territoriales de Irán. Ambos movimientos se produjeron apenas un día después del primer aniversario de la muerte del comandante del IRQ, Qasem Soleimani, por un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Irak. El embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Qasem Garibabadi, confirmó el uso de centrifugadoras más modernas en la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz. Agencias internacionales habían informado que Irán empezó a suministrar hexafluoruro de uranio, UF6, a las centrifugadoras avanzadas IR-2M. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA dijo antes en un informe que el 14 de noviembre de 2020 los inspectores del OIEA confirmaron el suministro de hexafluoruro de uranio a 174 centrifugadoras IR-2M instaladas en la planta de Natanz, tuiteó Garibabadi. Según el Pacto Nuclear de 2015, Irán tiene derecho de enriquecer uranio en las centrifugadoras. Por su parte, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, afirmó que el enriquecimiento de uranio en centrifugadoras en Natanz no muestra un aumento significativo.
ya está más allá de las limitaciones del Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, pero en términos generales no hay un aumento significativo de volúmenes, ya que, como ya mencioné, ya estaban operando en un nuevo lugar, dijo Grossi en una rueda de prensa. Según el funcionario, la agencia ya sabía que Irán había transferido la cascada de 174 centrifugadoras IR-2M a la planta de enriquecimiento de combustible en Natanz desde una planta piloto de enriquecimiento e iba a encender las centrifugadoras en el nuevo lugar, lo que hizo este 18 de noviembre. Además, Grossi declaró que la OEA sigue esperando que Irán explique la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en una instalación no declarada en el año 2019. La presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en una instalación de Irán no declarada ante la ente, sigue requiriendo una aclaración iraní completa y urgente para evitar posibles dudas sobre la exactitud e integridad de sus declaraciones de salvaguardias, dijo Grossi. A inicios de noviembre de 2019 el organismo detectó partículas de uranio natural de origen antropogénico en un lugar no declarado en Irán. En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el pacto y activó varias baterías de sanciones contra Irán con el argumento de que el país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, en mayo de 2019, Teherán anunció que comienza a reducir gradualmente sus compromisos nucleares en el ámbito del PAIC. Estas reducciones se extienden a las reservas de uranio enriquecido y agua pesada, el grado de enriquecimiento de uranio y el uso de centrifugadoras fuera de las cláusulas del acuerdo, entre otros aspectos. Irán tendrá una cantidad suficiente de uranio enriquecido para producir una bomba nuclear a finales de 2020, según las estimaciones de los servicios de espionaje del ejército israelí. Sin embargo, la cúpula militar cree que actualmente, Teherán no posee un misil capaz de transportar una ojiva nuclear y necesitaría al menos 2 años para desarrollar tales capacidades. La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, firmado en 2015 entre Teherán y 6 potencias mundiales Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Alemania hace que los funcionarios de los servicios de inteligencia de Israel estimen que el programa nuclear iraní se está ejecutando nuevamente después de años de no violar el acuerdo. Washington se retiró del pacto en mayo de 2018. El pasado 17 de junio, Irán señaló que superaría el límite de 300 kilos de uranio enriquecido a bajo nivel y cuadruplicó su producción. También amenazó al pasado julio con aumentar el enriquecimiento si los 3 países europeos que aún apoyaban el acuerdo no ofrecían medidas compensatorias o un pacto nuevo. Según el acuerdo de 2015, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, Irán acordó limitar su enriquecimiento de uranio y someterse a inspecciones de la ONU a cambio de levantar las sanciones económicas que le habían impuesto a nivel internacional. Washington ha impuesto más sanciones económicas a raíz de la respuesta iraní al del general de la Guardia Revolucionaria de Irán Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos en Irak. A final de 2020, según las estimaciones del ejército israelí, Irán tendrá los 40 kilogramos de uranio enriquecido al 90% necesarios para producir una sola bomba nuclear. Ahora, Irán dispondría solo del 4%. A mediados de año alcanzaría el 20% de enriquecimiento y a final de año podría llegar a la cantidad requerida de uranio enriquecido para fabricar una bomba. Sabemos exactamente qué está pasando con el programa nuclear iraní. Irán piensa que puede obtener armas nucleares. Yo reitero, Israel no permitirá a Irán conseguir armas nucleares, afirmó este 14 de enero el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, en un comunicado. Llamo a los países occidentales a imponer sanciones rápidas en la ONU ahora, añadió Netanyahu. Teherán está probando las centrifugadoras IR-9 de nueva generación en las que se enriquece uranio, comunicó el presidente iraní, Hassan Rouhani.
A pesar de las sanciones y la presión económica, estamos avanzando en el ámbito nuclear. Hoy en día funcionan las nuevas centrifugadoras IR-6 y las centrífugas IR-9 están en prueba, dijo Rouhani citado por la página web de la presidencia. Previamente, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, declaró que la capacidad de la centrifugadora de nueva generación IR-9 es 50 veces mayor que la de centrifugadora principal IR-1. Un año después de la retirada de Estados Unidos, Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance por parte del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas. El 6 de noviembre pasado, Irán por cuarta vez se negó a cumplir los compromisos derivados del pacto nuclear y empezó a usar centrifugadoras de la planta de Fordo para el enriquecimiento del uranio, mientras el país establece que con este fin puede utilizarse solo el centro nuclear de Natanz. Irán anunció que el nivel de enriquecimiento de uranio ya superó el 4,5%, casi un punto por encima del límite del 3,67% establecido en el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. ¿Servirá este paso de Teherán para mantener el acuerdo nuclear o lo destruirá definitivamente? Según comentó el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, los pasos de Irán son reversibles si el E3, Alemania, Francia y el Reino Unido, cumple con sus obligaciones derivadas del PAIC. Para Hassan Mohammadi, experto iraní consultado por la prensa, las acciones de Irán van dirigidas a preservar el acuerdo nuclear. Las partes del PAIC nunca han cumplido con sus obligaciones y, naturalmente, Irán reacciona exactamente de la misma manera. Creo que solo apunta a preservar el acuerdo nuclear. Si una de las partes viola los términos del contrato, es natural que tenga que pagar por ello. Y para normalizar el acuerdo, hay que volver al cumplimiento de sus obligaciones originales, explicó Mohammadi, editor jefe de la página web OMI de Astella y miembro de la alianza de prensa de la misión de negociadores nucleares iraníes con el grupo 5+1. A su vez, el Dr. Seyed Mohammad Marandi, jefe de la Cátedra de Investigaciones Internacionales en la Universidad de Teherán, opinó en declaraciones a la prensa que el futuro del país está en manos de los países occidentales. Para preservar el acuerdo nuclear, solo Rusia y China hicieron esfuerzos, el resto de los países eligieron una política para romperlo. Si buscaran preservar y fortalecer el país, tendrían que tratar de cumplir sus condiciones. De lo contrario, queda claro que el acuerdo se debilitará y finalmente se romperá, evaluó. El experto señaló que los países occidentales deben agradecer al gobierno iraní que éste haya podido mantener el acuerdo. Pero a partir de este momento, los países occidentales, especialmente los países de la UE, deben volver a cumplir con sus obligaciones. Es decir, el acuerdo depende totalmente de ellos, concluyó. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear que había sellado el Grupo 5+1 en 2015 y restableció sus sanciones unilaterales. A un año de la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear, Teherán anunció que superaría el nivel de 300 kilogramos de uranio enriquecido que le permite almacenar el PAIC, objetivo cumplido en junio y confirmado a inicios de julio por la Organización de Energía Nuclear de Irán. El 7 de julio, Irán, al cumplirse 60 días de plazo que había dado a los países signatarios del Plan de Acción Integral Conjunto, activó la segunda fase de sus medidas ante la falta de avances. El 8 de julio la Organización de Energía Atómica de Irán anunció que el nivel de enriquecimiento de uranio ya había superado el 4,5%.